Buenas noches, amigos y hermanos. ¿Cómo andan? Sé que estamos viviendo tiempos difíciles para Santa Fe especialmente, como para otras zonas de nuestro país. Te invito a que en este momento podamos juntos unirnos en un mismo sentir, en una misma oración para aquellos amigos, familiares y hermanos que están pasando un momento difícil por la enfermedad, algunos otros por la falta de trabajo. Todo esto nos impide tener una vida normal y nos impide poder tener quizás todo lo que deseáramos hacer, y como congregarnos, por ejemplo. Pero tenemos este medio. Sé que quizás no te gusta, pero es lo que tenemos. Te invito a que hagas un esfuerzo, a que te puedas unir con gozo, con alegría, a poder compartir juntos este momento. Una simple oración y arrancamos. Amado Dios, gracias. Gracias por esta oportunidad de poder compartir. A pesar de este medio que quizás muchos no nos gusta o que nos cuesta concentrarnos, pedimos que tú obres, Señor, en nuestra vida para poder escuchar tu palabra en esta noche. Clamamos y rogamos por los hermanos y amigos que están pasando por la enfermedad del COVID, que tú los asistas, que tú los acompañes, que tú consueles a aquellos que están pasando por el momento de dolor, Señor. Te rogamos por nuestros hermanos que están pasando por la enfermedad. Señor, ayúdalos, acompáñalos. Señor, el deseo de nuestro corazón es que ellos se puedan sanar. Pedimos que tú obres, Señor, sobre cada uno de nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares que puedan estar pasando, Señor, el momento difícil de la enfermedad, como así también aquellos que están pasando momentos difíciles en la parte económica. Rogamos tu bendición sobre cada trabajo, de cada hermano, de cada amigo, de cada familiar, Señor, que tú los bendigas, los prosperes, Señor. Clamamos a ti, necesitamos de este auxilio en este momento, Señor. Por eso es que te oramos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos juntos a compartir este momento de alabanza y de adoración a nuestro Dios y a escuchar su palabra. Sus triunfos mi gozo será. Y en el día de eterna salud, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Gloriaréme solo en la cruz, en sus triunfos mi gozo será. Y en el día de eterna salud, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, toda su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante la muerte venció y mis
Quisiera seguir en pos de Jesús y su menosprecio llevar, y algún día feliz con los santos en luz, en la gloria con Él debe estar. Gloriaré solo en la cruz, en sus triunfos mi gozo será. En el día de eterna salud, mi corona Jesús me dará. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos, hermanos y hermanas. Es un placer, es un gusto poder compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor. En este tiempo
de tanta desesperanza, de tanto dolor, de tanta tristeza, quisiera que usted, por favor, preste atención unos minutos a lo que Dios seguramente tiene para decirle a usted, como también me lo dijo a mí. En este momento yo quisiera compartir con ustedes una palabra de aliento, una palabra de motivación, una palabra de ánimo en esta circunstancia que estamos padeciendo todo, el mundo entero. Y dentro de este mundo obviamente estamos los cristianos. No estamos aparte, no estamos alejados, estamos dentro de este sistema y también la pandemia, también el dolor golpea las puertas de la iglesia, golpea las puertas de la familia de la fe. Y en estos momentos yo quisiera compartir con ustedes un mensaje de parte del Señor para animarnos, para fortalecernos unos a otros. Mire, vamos a compartir el Salmo 34, salmo muy conocido, pero antes de entrar de lleno al Salmo 34, por lo menos los primeros versículos, quisiera compartir con ustedes un poco el contexto donde el rey David, que en ese momento no era rey, escribe o elabora este Salmo número 34. Miren, dice la palabra de Dios que David huía de Saúl porque Saúl quería matarlo. Eso ¿por qué generalmente decimos por qué Saúl quería matarlo? Porque la palabra de Dios dice que Saúl tenía envidia de David. Aunque David nunca hizo nada malo a Saúl, jamás le hizo nada malo, y cuando tuvo la oportunidad de levantar la mano contra el rey, David no lo hizo. Dice la Biblia que el comportamiento de David fue correcto en todo tiempo. Se comportaba prudentemente en todos los asuntos y dice la palabra de Dios que Jehová estaba con él. En 1 Samuel 16, 21 vemos que Saúl amaba mucho a David. Saúl mismo reconocía que Dios estaba con David y a pesar de todo él intentaba matar a David. Varias veces lo intentó. Dice la palabra de Dios que 3 veces Saúl le arrojó una lanza para clavarlo contra la pared. Otras veces dice la palabra de Dios que el rey Saúl mandó al frente a David para que sea muerto en batalla. Otras tantas veces Saúl mandó a sus siervos para acechar a David día y noche para matarlo. Al punto tal que cuando llegamos a 1 Samuel capítulo 20 versículo 3, David dice a su amigo Jonatán: vive Jehová y viva tu alma, que apenas estoy a un paso de la muerte. En este contexto es que David huye a Gat, a tierra de los filisteos, tierra de los enemigos de Dios, a refugiarse. Y cuando estaba delante del rey Aquis, sus siervos, los siervos del rey, lo reconocieron a David. Pero acompáñenme en la lectura de 1 Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 21, versículos 11 al 15. 1 Samuel 21, 11 al 15, dice: y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis, el rey, a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Capítulo 22, seguimos, versículos 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron,
vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Hasta aquí nomás la palabra del Señor por ahora. Entonces, en este contexto, David empieza a elaborar el Salmo. Miren, entre paréntesis le comento algo porque yo honestamente no lo sabían. No sé si ustedes saben lo que es la espeleología. Espeleología. Trata del estudio y la explotación de cavidades subterráneas. Es una ciencia que exige de gran preparación física y por los desniveles que hay debajo de la tierra, por los ríos que atraviesan, bueno, exige gran destreza física y gran estado físico. Pero ¿sabe qué? Bajo ningún punto de vista no era esta las circunstancias o el motivo en que David se escondió en la cueva. Lejos estaba David de buscar una aventura en la cueva o de investigar o de explorar acerca de esta cueva. David había salido corriendo del palacio del rey Saúl, en primer lugar, por esos repetidos intentos de asesinato como veníamos hablando. David lo había perdido todo. David lo había perdido todo, había perdido su empleo, había perdido el sueldo, había perdido el matrimonio, había perdido hasta la casa familiar, la casa de los padres. Entonces él llega, como acabamos de leer, a la ciudad de los filisteos. Pero los enemigos se dan cuenta de que David era el guerrero más destacado entre Israel. Era el guerrero estrella, era el máximo exponente, el máximo guerrero que tenía el rey de Israel. Entonces, cuando estos siervos se dan cuenta de quién era David, David se escapa fingiendo locura y huye a la cueva de Adulán. Huye a un lugar más seguro. Sería esta cueva su nuevo hogar. Lejos de tener una vida confortable, vivir en una cueva era sinónimo de la falta de todo. Ahí no había comida, ahí no había trabajo, no había familia, no había esperanza, no había futuro, no había nada. Pero en esta cueva llegan a él esos 400 hombres para unirse a David. Y estos 400 hombres no eran mejores que David. Dice la palabra de Dios que eran los afligidos, los endeudados, los amargados de espíritu de Israel. Y David tiene que decirle algo para animarlos, para seguir adelante, para que seguirles siéndoles fieles al Señor. David tiene que decirles y contarle la experiencia que él había tenido con Dios. David sabe que Dios se había comprometido con él. David sabe que Dios trataría con los enemigos. David sabe que Dios lo libraría de todos sus temores, de todas sus angustias. Dice la palabra de Dios, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Y David entonces empieza a elaborar este Salmo 34 para animar a estos 400 hombres a que puedan seguir confiando en el único y gran Dios Salvador. En este momento de necesidad, en este momento de angustia. Entonces, David había sido liberado por el rey Saúl y había sido liberado por el rey de los filisteos, y entonces ese alivio se convierte en ánimo para los demás. Y es ahí donde empieza a escribir este salmo. Y este salmo es uno de los 8 salmos que tiene como título o hace alusión a la persecución que David sufrió
por parte de Saúl. Vemos también en el Salmo 7, en el 34, en el 52, en el 54, en el 56, en el 57, en el 59 y en el 142. Esos son los 8 salmos que hacen alusión a esta persecución que sufrió David. Entonces, en el Salmo 34, versículo 1 al 3, vamos a leer lo siguiente. Dice ahí: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se alegrará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Hasta aquí vamos a leer. Entonces la alabanza a Dios de uno será el regocijo de varios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cuál sería la razón de la alabanza de David? Quizás sería por la liberación, quizás sería por la provisión que Dios proveyó esa cueva, quizás sería por la salvación. Puede ser que él alabe a Jehová porque lo haya liberado de un peligro, de un accidente, lo haya liberado de una enfermedad, de una catástrofe natural. ¿Cuántos motivos hay para alabar y bendecir a Dios? Si yo preguntara en este momento y te preguntara, hermano, hermana, amigo, ¿por qué bendecirías a Dios? ¿Por qué alabarías a Dios? Quizás me podría decir por la salud, quizás me podría decir por el trabajo, quizás me podría decir por la familia, quizás me podría decir un montón de cosas. Pero hay otros que están pasando por distintas necesidades, por distintas enfermedades, por distintas angustias, por distintas tristezas, por distintos dolores. Pero yo quiero decirte, hermano, que la palabra de Dios dice: todo lo que respire, alabe a Dios. Todo lo que respire, alabe a Dios. Y en este tiempo nunca mejor aplicado este versículo. Quienes podemos respirar, quienes podemos tener la posibilidad de oxigenar nuestros pulmones, tenemos la obligación, la responsabilidad, el compromiso y la alegría de gritar: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y quizás te encuentras en un sanatorio, te encuentras en un hospital, te encuentras en tu casa con esa falta de salud, que a lo mejor tus pulmones no tienen el 100% de oxígeno, pero a lo mejor tienen algo. Bendecí a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Dios. Los amigos y los enemigos, los creyentes y los inconversos, la raza humana, los animales, todo lo que respire, alabe a Jehová. En todo tiempo, en la tristeza, en la alegría, en el éxito, en el fracaso, en la prosperidad, en todo tiempo, en la salud, en la enfermedad. Parecería que fuera un matrimonio. Y es que es eso. La iglesia es la esposa de Dios y Él siempre va a estar proveyendo. Pero mire, quiero seguir y dice David: lo oirán los mansos y se alegrarán. David se da cuenta que su alegría en Dios contagiaría a los otros. Lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Quiénes son los mansos? Los que habían sido privados de sus tierras, de sus trabajos, de todos sus recursos, etc. Son los afligidos, los endeudados. Son los que tienen la gran necesidad de Dios, los pobres en espíritu, de los cuales estos pobres en espíritu el mismo Señor Jesucristo habló en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo es posible bendecir a Dios en todo tiempo? ¿Acaso no tenemos sentimientos de tristeza, de amargura, de duda, de confusión? ¿Cómo hacemos para alabar de continuo? Una de las cosas que podemos hacer y debemos hacer es recordar. ¿Cómo podemos hacer para que continuamente nuestra alabanza esté en nuestra boca permanentemente? Una de las cosas es recordar que en ocasiones Dios ha intervenido. Seguramente ha intervenido en nuestra ayuda. Y eso nos ayudará a saber que si Él, el mismo Dios, lo hizo una vez, lo hará siempre. Recordemos que si Dios nos ayudó una vez, seguramente Él lo seguirá haciendo.
Porque el que no escatimó Dios ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:32. Es necesario, ese recuerdo nos ayudará a superar las crisis emocionales y nos animará. Quizás te encuentras en un estado que no es el óptimo. Recordá cómo Dios te ha ayudado. Seguramente eso te va a hacer bien y te va a animar a salir adelante. El Señor Jesucristo a sus discípulos, en Lucas capítulo 10, versículo 20, dice: regocijaos de vuestros nombres están escritos en los cielos. Regocijaos porque vuestros nombres están escritos en los cielos. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18, así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La alabanza de David fomentaría la confianza en Dios entre estos 400 hombres. Y puede ser lo mismo para nosotros. Puede ser lo mismo para nosotros. En segundo lugar, la liberación. En la liberación recordamos que Dios suple para lo suyo. Volvemos ahí al Salmo 34, versículo 4. Dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Es precisamente nos hacemos esta pregunta generalmente. ¿Por qué Dios permite que sus hijos sufran necesidades o padezcan necesidades? Y esto es lo que le quería decir. Es que justamente es precisamente para establecer profundamente la relación del pueblo con su Dios. El Señor Jesucristo afirma que el Padre lo sabe todo. Él sabe las cosas que necesitan sus hijos antes de que ellos se las pidan, dice en Mateo 6, versículo 8. Luego promete el Padre que proveerá todo lo que nos haga falta a los que buscan primeramente su reino y su justicia. Dice David: busqué a Jehová y Él me oyó. Es para expresar nuestra dependencia de Dios por medio de la oración, de una oración hecha con fe. Esa dependencia nos abrirá paso a la bendición. Cada vez que el Señor suple, aumenta nuestra confianza y a sus hijos y a su pueblo. Busqué a Jehová y Él me oyó. Este proceso de necesidad, de súplica y de provisión se repite continuamente en la vida del creyente. Se repite continuamente en nuestras vidas, forma parte de nuestro entrenamiento, forma parte del ser forjados en Dios. Debemos entender que las dificultades son necesarias para que nos cambien profundamente, al acercarnos cada vez más al Señor. Esto forma parte de nuestro entrenamiento en la piedad, forja nuestro corazón en situaciones difíciles. David fue entrenado en la piedad al tener misericordia con Mefiboset cuando él fue rey. Cuando él fue rey, estaba en su reinado y preguntó: ¿hay alguien que puede heredar o haya quedado para heredar de mi amigo Jonatán? Y Siba, que era uno de los siervos, dijo: sí, hay uno. Es el hijo de Jonatán, tu amigo, lisiado. ¿Y dónde está? Está en Lodebar. Está en Lodebar. Ah, dijo David, buscadlo.
Lodebar era o significaba dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad, desesperanza. Este era un lugar sin condiciones como para vivir dignamente. Era un lugar inhóspito que servía de refugio a los marginados de la sociedad, los lisiados, los perseguidos, los que habían perdido todos sus bienes. Lodebar significa no palabra. No había quien se acerque a esta gente a llevarle la palabra de Dios. No había quien hablara. Pero David se acuerda de cuando él estuvo en Adulán, cuando él estuvo en la cueva, cuando él estuvo con esos 400 hombres, con esos que estaban perseguidos, con esos que estaban pasando por dificultades. Y Mefiboset también en Lodebar estaba aislado, estaba tirado. David se acuerda y lo manda a buscar y lo sienta a su mesa y le da por herencia todo lo que le correspondía por parte de Jonatán, su padre. En el versículo 5, vamos terminando, dice así: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que miraron a él fueron alumbrados. Es interesante este verbo mirar, porque resume al más alto nivel la esencia de la fe. El hecho de mirar sin hacer nada, sin ningún esfuerzo propio, es el mirar del alma en total dependencia hacia la obra y el esfuerzo de otro. Los israelitas, picados por las víboras, dice que miraban con fe a la serpiente hecha de bronce y dice que se levantaba en alto esa serpiente en bronce y ese que ellos vivían. Cuando vamos al Evangelio de Juan, en capítulo 3, versículo 14, leemos lo siguiente. Evangelio de Juan, vamos a detenernos un cachito ahí. Juan 3:14, hablando el Señor Jesucristo de Él mismo, dice lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dios invita a todo el mundo a mirarle a Él, confiando pura y exclusivamente en la obra de salvación que Él realizó en Jesucristo. Cuando nosotros vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22, dice estas palabras: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Mirar a Cristo. Mirar a Cristo, así renueva nuestra confianza en la provisión diaria del Dios que sustenta todas las cosas, que el Dios que sustenta a todos los que pertenecen a Él, un Dios que sustenta a todas las personas, a todos hombres y mujeres salvados. Cuando miramos a Dios, cuando buscamos a Dios, dice David: busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores, Y como acabamos de leer, los que miraron a Él fueron alumbrados. Quizás alguno que me está viendo, que me está oyendo, pues, no pertenece al Salvador. Quizás no ha sido salvo, quizás nunca ha escuchado que Dios mandó a su Hijo para salvar a la humanidad. Quizás no es posesión de Dios y está atravesando por dolor, por tristeza, por angustia, por desesperanza. Déjame decirte algo: Dios está cerca de ti. Dios está muy cerca tuyo. En el mismo Salmo 34, en el versículo 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu.
Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Dice el Salmo 145, 18. Dios está cerca tuyo. Él quiere buscarte, Él quiere salvarte. Solamente tienes que acercarte a Él. Tienes que reconocer tu condición delante de Él. Dios envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Ahí cuando leíamos en Juan 3, versículo 14, quisiera continuar con el versículo 15 y 16. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo y amiga, te invito en esta hora a mirar a Jesús. A Jesús que fue clavado para que todos lo miremos a Él. Y saben que cuando digo mirar, no solamente lo estoy diciendo con los ojos físicos, sino con los ojos del espíritu, con los ojos del alma. Quizás estás imposibilitado de la visión física, pero no estás imposibilitado de la visión del alma. Yo te pido que mires a Jesús. Él es tu Salvador, Él es mi Salvador y también es mi provisión. La palabra de Dios, como acabamos de leer, que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para que todos nosotros seamos salvos. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas que necesitamos? Busquemos a Dios primeramente, busquemos su reino, su justicia y las demás cosas serán añadidas. Amigo y amiga, en esta hora te pido que si Dios ha hablado a tu corazón, que puedas ahí en el lugar donde estás, pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados. Porque hemos reconocido y reconocer que delante de Dios todos somos pecadores. Y Dios es santo, 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 y nosotros pecadores. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Yo te invito a que donde estés, inclina tu rostro, cerrá tus ojos para no distraerte, y con una oración profunda y con fe, decirle: Padre, te doy las gracias porque entiendo que tú estás cerca de mí. Te invoco de veras, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Señor, te pido que tú me salves. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo. Señor, te pido que tú entres en mi vida a través de tu Santo Espíritu y me hagas tu hijo, tu hija. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Salva mi alma. Señor, tu palabra dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, muchísimas gracias por tu atención. Y te pido una cosa, que si has orado con fe a Dios, pidiéndole perdón, reconociendo tu condición delante de Él, por favor nos hagas saber. Nos vamos a poner muy contentos. Ahí está la dirección online de la iglesia para que nos hagas saber si has tomado una decisión por Cristo. Él quiere salvarte, solamente tenés que entregar tu vida y empezar a vivir de una manera diferente, de una forma diferente. Dios te bendiga, hermanos queridos, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos, Dios mediante, cuando Él lo decida. Primeramente, ahora el miércoles vamos a tener el estudio de Gálatas y también incentivamos y animamos a todos los grupos de crecimiento a poder unirnos para animarnos, para alentarnos, para desafiarnos unos a otros, para exhortarnos unos a otros y para engrandecer el nombre de nuestro Señor Dios grande y poderoso. Amén. Dios los bendiga.
Continuamos con este momento de adoración después de haber compartido la palabra de Dios y los invito a tener una corta lectura, a reflexionar unos simples minutitos acerca de por qué adoramos a Dios, por qué tenemos este privilegio, por qué tenemos esta oportunidad, a pesar de que estábamos enemistados con Dios, de que estábamos alejados, que no teníamos la posibilidad de poder acercarnos al trono de la gracia para poder adorarle. Fíjese, dice uno de los versículos muy conocidos de las Escrituras, allí en Romanos, dice el apóstol: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entradas por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Simplemente quiero reflexionar sobre algunas palabritas de este versículo, de estos dos versículos que nos pueden llevar a la cruz de Cristo. Como arranca allí, el apóstol dice justificado. La justificación nos lleva directamente a la cruz de Cristo. Es el lugar donde se produjo allí el hecho que nos dio la posibilidad de poder acercarnos a Dios. El hombre estaba peleado a causa de su pecado con Dios. Era una guerra entre Dios y los hombres. Dice la palabra de Dios que estábamos enemistados, que estábamos peleados, que estábamos alejados y que era necesario volver a poder tener esa posibilidad de acercarnos a Dios. Y eso lo hizo Jesucristo por medio de esa palabra que usted lee allí, que dice justificación. Es un hecho legal donde nos hace, por única vez nos da la posibilidad de poder acercarnos a Dios. Digo que única vez porque es un hecho que se produce en un momento instantáneo, no es un proceso. La justificación es un hecho que Dios nos hace justo ante sus ojos porque nos mira a través de Jesucristo. Lo primero que nos motiva a poder adorar a nuestro Dios es poder estar justificados, poder tener la posibilidad de acercarnos a Dios. Esa paz que no estaba, ahora existe. Esa guerra que estábamos, dice que nuestros pecados nos habían enemistado con Dios, nos habían alejado y nos dio la posibilidad de poder acercarnos. Dice que nos dio la reconciliación. Antes éramos enemigos, antes éramos dos bandos distintos. Nuestras accionar se ponían en contra de Dios, en contra de lo que Él nos decía. Pero por medio de Jesucristo que vino y allí en la cruz hizo el hecho de la justificación, nos dio la posibilidad que por medio de la fe, como dice allí, podamos volver a tener esa paz con Dios. Dice que nos dio entrada, porque también tenemos entrada, dice, por la fe a esa gracia. Mire, una de las cosas que nos dio Jesucristo es esa posibilidad de poder entrar a ese lugar tan hermoso que es la gracia de Dios. Estar en sus brazos, estar protegido, estar cuidado, estar teniendo nuestro abogado ante el Padre, a Jesucristo. Esa entrada tan hermosa que fue gracias a la obra de Cristo en la cruz, por el cual en este momento estamos haciendo memoria, porque fue un hecho tan importante para nosotros. Nos dijo que nos trajo entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. Mire, otra cosa que nos dio Jesucristo es estabilidad. Ya no tenemos que estar dudando en qué es lo que va a pasar, qué va a pasar de nuestra vida cuando tengamos que morir o qué va a pasar cuando tengamos el día de mañana. Dice que estamos en sus manos, entramos en un lugar que estamos firmes, en una roca firme podemos tener nuestra vida. Así que te invito a poder adorar a aquellos que hemos recibido a Jesucristo nuestro corazón, a poder adorar a Dios porque hemos sido hechos justos, a poder adorar a Dios porque hemos sido reconciliados, a poder adorar a Dios porque tenemos entrada a la gracia y a poder adorar a Dios porque estamos firmes. No hay pandemia, no hay desazón, no hay angustia que nos pueda alejar de estar con Dios. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, aún en tiempo de tribulación. Adoremos por todas estas cosas y cuántas más que podríamos nombrar, y vos tenés la tuya. Adoremos a Dios. Te invito a que te acerques con un corazón humilde, porque eso es lo que busca Dios, corazones humildes y sencillos, que reconozcan a Jesucristo y a nuestro Padre como nuestro Dios. Vamos a dar gracia por el pan que representa el cuerpo de nuestro Dios, allí en la cruz colgado, maltratado y ocupando nuestro lugar.
Así que te invito a orar en este momento y dar gracias a Dios porque ocupó nuestro lugar allí en la cruz del Calvario. Amado Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de poder adorarte. Antes estábamos lejos, estábamos peleados, estábamos enemistados con Dios, y por medio de Jesucristo que nos trajo esta de la justificación, nos dio posibilidad de estar en paz con Dios, podremos esta hermosa oportunidad de adorar a nuestro Padre. Amado Padre, recibe nuestra adoración porque te la ofrecemos con un corazón humilde. Tú necesitas corazones sencillos, humildes, que reconozcan a nuestro Dios. Y en este momento eso es lo que estamos haciendo. Reconocemos a nuestro Padre como nuestro Dios y reconocemos la obra de Jesucristo, la única posibilidad de poder acercarnos al Padre. Gracias, Padre, por Jesucristo. En el nombre de Él. Amén. Habiendo dado gracias por el pan, te invito a estar orando por la copa. Para nuestra justificación era necesario el derramamiento de sangre inocente como la de Jesucristo. Así que te invito en este momento a tener una oración y dar gracias por la sangre de nuestro Dios representada allí en esa copa que nos dio la posibilidad de estar nuevamente en paz con Dios. Amado Padre, gracias por Jesucristo, gracias por su obra completa en la cruz. Gracias porque era necesario que hubiera derramamiento de sangre inocente para que nosotros fuéramos considerados justos ante tu presencia. Señor, toma nuestra adoración, toma nuestra alabanza. Señor, te la ofrecemos de corazón, humilde, sencillo y agradecidos por la obra de Jesucristo. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, espero que este momento te haya sido de bendición, de ayuda. Simplemente te invito a que estés presente. Las distintas placas que vamos a poner de los distintos momentos que la iglesia comparte por este medio. Ya sea de oración, tenemos muchos momentos y ratos de oración que los hermanos nos juntamos como podemos por medio de Zoom, por medio de distintas plataformas, a orar, porque en este momento necesitamos que Dios obre y lo que mueve la mano de Dios es nuestra oración. Por eso te invito, hermano y amigo, a que te unas en el momento de oración. Allí va a haber distintas placas donde hay momentos de oración para mujeres, para varones. Los días miércoles a las 20 horas tenemos el estudio bíblico y también momento de oración donde te juntás por medio de la plataforma Zoom con 2 o 3 hermanos en una sala y podés compartir tu momento de oración, tu pedido de oración. Como así también los grupos de crecimiento donde nos juntamos 3, 4, 5 hermanos o hermanas y compartimos la palabra y nos alentamos y nos ayudamos unos a otros. Hay muchas posibilidades. A pesar de que estamos en casa, estamos encerrados, Dios nos da la posibilidad. Te invito a que te puedas unir, te invito a que seas parte, a que Dios pueda consolar tu corazón durante esta semana. Así que acompáñanos. Si no sabes, allí está la placa de cómo dejar tu ofrenda. Hemos orado y hemos alabado a nuestro Dios, por lo cual pedimos que también dejes tu ofrenda material y hay distintas maneras de poder hacerlo. Así que te invito a que te unas a las actividades de la iglesia y te invito a que podamos juntos estar adorando y compartiendo estos momentos a nuestro Dios. Dios te bendiga en esta semana, Dios te acompañe, Dios te ayude y que realmente puedas estar cuidado y protegido por Dios en estos días. Nos vemos el día miércoles para el estudio bíblico.